Estudio número 1, libro de los Hechos. Hechos 1, al 5. Tema: la historia continúa. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. La verdad central que debe ser enfatizada en esta ocasión: la Iglesia continúa la obra de Cristo sobre la tierra. La Iglesia continúa la obra de Cristo sobre la tierra. Sabemos que Lucas escribió el libro de los Hechos. El libro de los Hechos es de carácter histórico y el valor de este libro es que es el único libro en toda la Biblia que nos habla de forma directa cómo vivían los primeros cristianos. En ese sentido, este libro viene a ser modelo para las congregaciones locales, del cual debemos aprender mucho y en algunos aspectos va a regir nuestra vida espiritual. La verdad central en este estudio es: la Iglesia continúa la obra de Cristo sobre la tierra. En primer lugar, este pasaje enseña: la obra de la Iglesia es continuar la obra de Cristo. Cuando Lucas comienza a narrar los hechos de los apóstoles, hace una referencia a su evangelio cuando dice en el versículo 1: todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. En mi primer tratado, dice Lucas, te conté las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. La palabra clave es comenzó. Cuando el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas finaliza, lo hace con la ascensión de Cristo. Pero sabemos que ahí no es el final de la obra de Cristo, sino que en el libro de los Hechos, el Señor va a continuar obrando, ya no Él físicamente en esta tierra, pero sí los creyentes. Entonces el medio por el cual Dios, Cristo, continúa obrando en esta tierra es la Iglesia. Por eso podemos decir con toda seguridad: la obra de la Iglesia es continuar la obra de Cristo. No es más ni es menos. Que esta verdad nos haga reflexionar de la importante labor que a la Iglesia se le ha delegado y no debe postergarse más, porque la Iglesia estará presente en esta tierra, pero un día será quitada. Cuando haya finalizado su misión en este planeta, de ahí la Iglesia será quitada. Entonces, en primer lugar, vemos cómo la obra de la Iglesia es continuar la obra de Cristo. La Iglesia no debe asumir agendas de la comunidad, de la sociedad, que la alejen de cumplir la misión que Dios le ha encomendado: continuar la obra de Cristo. En segundo lugar, la misión de la Iglesia es proclamar el reino de Dios.
El ministerio de la iglesia es una continuación del ministerio de Cristo. Entonces no puede haber una finalidad diferente, sino una finalidad, un propósito común, igual. ¿Y cuál es esa finalidad de la iglesia? ¿Qué hizo Jesús en los evangelios? Marcos capítulo 1 lo dice. Jesús comenzó a predicar y a decir, el reino de Dios, de los cielos, se ha acercado. La iglesia debe continuar anunciando el reino de Dios. Y dentro de ese reino, el tema central es que hay un rey. Y ese rey se llama Jesús. Dice el versículo 3 que el Señor se apareció a los apóstoles vivo, con muchas pruebas indubitables, es decir, pruebas que no provocaban duda. Se les apareció durante 40 días. Un Cristo viviente que ha resucitado y que está estableciendo su reino en los corazones de los creyentes que le reciben como Salvador. La misión de la iglesia es proclamar esa verdad. En tercer lugar, este pasaje nos enseña el Espíritu Santo es quien da a la iglesia el poder para su misión. Debemos comprender que una misión de tal naturaleza es similar a la de Cristo y no puede ser realizada a menos que cuente con el respaldo de Dios. Eso fue lo que Jesucristo prometió. Versículo 4. El Señor da una orden a sus discípulos que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Esta promesa era la venida del Espíritu Santo. El Señor mandó a su iglesia no comenzar su obra, su labor misionera, mientras no hubieran recibido el Espíritu Santo. Solo así la iglesia estaría capacitada para realizar un ministerio poderoso y eficaz. La iglesia del Señor Jesús no es una institución meramente religiosa, histórica. La iglesia del Señor no envejece. La iglesia es un organismo lleno de vitalidad, de vida y autoridad del Espíritu Santo para poder presentar el mensaje y evangelizar al mundo, cumpliendo su misión, dar continuidad a la obra del Señor Jesucristo. La iglesia es dinámica, es activa, es trabajadora y fiel en cumplir la labor básica que Jesús le encomendó. La obra de Cristo sobre la tierra no ha cesado, sigue adelante a través de la iglesia. Pero al igual que sucedió con el ministerio de Cristo, también el ministerio de la iglesia puede ser recibido o combatido. El Señor Jesús aseguró, aquellos que no reciben a los que Él envió, no lo reciben a Él. Rechazar el mensaje de la iglesia no es rechazar la palabra de un creyente, es rechazar a Cristo mismo.